nuestra completa dependencia de Él. En 1 Pedro 5:6 se nos exhorta: humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Este llamado no es solo una instrucción, sino una invitación a experimentar la plenitud del Espíritu Santo a través de una vida que pone a Dios en el centro de todo. La humildad no es debilidad, sino fortaleza bajo control, una entrega voluntaria que nos permite vivir alineados con el propósito divino. Es el primer paso hacia una relación íntima con Dios, porque solo aquellos que reconocen su necesidad de Él pueden recibir su abundancia. Jesús mismo nos mostró esta actitud cuando, siendo el Hijo de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. Filipenses 2, 6, 7. Este acto de humildad no solo marcó el curso de la redención, sino que también nos dejó un modelo claro a seguir. La Biblia está llena de ejemplos que ilustran cómo Dios honra a los humildes. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de David, un joven pastor que fue ungido como rey no por su apariencia ni por sus logros, sino por su corazón humilde. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel: el Señor no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. David no se exaltó a sí mismo, ni buscó su propia grandeza, más bien reconoció que todo lo que tenía y era provenía de Dios. Su humildad no solo lo llevó al trono, sino que lo convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. La humildad también se refleja en nuestra disposición para servir a los demás. Jesús nos enseñó esto de manera impactante al lavar los pies de sus discípulos, un acto reservado para los siervos más bajos. En Juan 13, 14, 15, Él dijo: pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Yo les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Este gesto no era solo simbólico, sino una demostración tangible de cómo la verdadera grandeza se encuentra en la humildad. Cada vez que servimos con un corazón sincero, estamos reflejando el carácter de Cristo y agradando a Dios. Sin embargo, la humildad no siempre es fácil. Requiere renunciar a nuestro orgullo, nuestras ambiciones egoístas y nuestra necesidad de control. Es un proceso constante de rendición, en el que permitimos que Dios tome el lugar que le corresponde en nuestras vidas. En Proverbios 22:4 se nos promete: la recompensa de la humildad y del temor del Señor son la riqueza, el honor y la vida. Este versículo nos recuerda que la humildad no es una pérdida, sino una ganancia que trasciende lo terrenal y nos conecta con la plenitud de las bendiciones divinas. Un aspecto clave de la humildad es reconocer que no somos autosuficientes. En el mundo actual, donde se valora la independencia y el éxito personal, admitir nuestra necesidad de Dios puede parecer una contradicción. Sin embargo, Jesús nos dejó claro que separados de Él no podemos hacer nada. Juan 15:5. Esta verdad no solo nos lleva a depender más de su poder, sino que también nos libera del peso de intentar controlar todo por nosotros mismos. Cuando nos humillamos ante Dios, encontramos descanso, paz y dirección. La humildad también implica escuchar y aprender. Un corazón humilde está dispuesto a ser enseñado, a recibir corrección y a buscar consejo. En Santiago 1:19 se nos instruye: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Esta actitud nos permite crecer espiritualmente, construir relaciones más fuertes y vivir en armonía con los demás. La humildad nos abre los ojos para ver más allá de nosotros mismos.
reconociendo el valor de cada persona como creación de Dios. Dios no solo ama la humildad, también la recompensa de maneras sorprendentes. En Lucas 18:14, Jesús concluye la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos con estas palabras: porque todo el que se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Esto no significa que busquemos la humildad como un medio para ser exaltados, sino que vivamos con la certeza de que Dios ve y honra los corazones sinceros. Su favor descansa sobre aquellos que se acercan a Él con humildad, porque en su debilidad, su poder se perfecciona. 2 Corintios 12:9. La humildad también tiene un impacto directo en nuestra relación con el Espíritu Santo. En Isaías 57:15, Dios declara: Yo habito en las alturas y en la santidad, pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Esto nos enseña que la presencia de Dios se manifiesta de manera especial en aquellos que se humillan ante Él. Al abrir nuestro corazón en humildad, creamos un espacio donde el Espíritu Santo puede obrar con poder y libertad. Esta actitud no solo transforma nuestra relación con Dios, sino que también nos lleva a vivir con mayor propósito y significado. Un corazón humilde está más abierto a reconocer las oportunidades que Dios presenta para cumplir su voluntad. En vez de buscar nuestra propia gloria, nos enfocamos en glorificar a aquel que nos ha dado todo. Al adoptar esta actitud, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos su guía y bendición de una manera que sobrepasa nuestras expectativas. La humildad no es algo que podamos alcanzar por nosotros mismos, es el fruto de una relación constante con Dios. Al pasar tiempo en su presencia, en oración y en su palabra, el Espíritu Santo obra en nosotros para moldear nuestro carácter. Es un proceso de rendición diaria, en el que aprendemos a confiar más en su poder y menos en nuestras propias fuerzas. Cuando abrazamos la humildad como un estilo de vida, descubrimos que no solo estamos alineados con el corazón de Dios, sino que también vivimos en el centro de su voluntad. En un mundo que a menudo valora lo superficial y lo temporal, la humildad nos llama a vivir de manera diferente, a reflejar el carácter de Cristo en cada aspecto de nuestras vidas. No es una carga, sino un privilegio que nos conecta más profundamente con nuestro Creador y nos permite experimentar su amor y su gracia de una manera única. Al cultivar esta actitud, no solo honramos a Dios, sino que también nos convertimos en un canal para que su gloria sea vista por todos los que nos rodean. La gratitud es una actitud que transforma no solo nuestro espíritu, sino también nuestra relación con Dios. Es una expresión del corazón que reconoce su soberanía, su provisión y su constante fidelidad en cada aspecto de nuestra vida. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye claramente: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este versículo no es simplemente un llamado a la acción, sino una invitación a alinear nuestra vida con el propósito divino, adoptando la gratitud como un estilo de vida que honra al Espíritu Santo y abre las puertas a su bendición. La gratitud no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra fe en el carácter inmutable de Dios. Cuando agradecemos, incluso en medio de la adversidad, demostramos que confiamos en su plan, aunque no podamos verlo por completo. En Habacuc 3:17-18, el profeta declara: aunque la higuera no florezca, ni haya frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo, y los campos no den alimento, con todo, yo me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Este tipo de gratitud no es natural, es el fruto de un espíritu que ha sido transformado por su gracia
Y es precisamente esta actitud la que agrada profundamente a Dios. En las Escrituras vemos cómo la gratitud tiene el poder de cambiar situaciones y transformar corazones. Un ejemplo significativo se encuentra en el Salmo 100, donde se nos exhorta: entren por sus puertas con acción de gracias, y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Aquí, la gratitud se presenta no solo como una respuesta a lo que Dios ha hecho, sino como una llave que nos introduce a su presencia. Este pasaje nos recuerda que un corazón agradecido no se enfoca en lo que falta, sino en lo que ya se ha recibido, y al hacerlo, experimenta la plenitud de la comunión con Dios. La gratitud también nos protege de actitudes que desagradan a Dios, como la queja y el descontento. En Números 11, el pueblo de Israel, después de haber sido liberado de Egipto, comenzó a quejarse de las provisiones de Dios, deseando volver a la esclavitud. Esta falta de gratitud no solo mostró su falta de fe, sino que también los alejó de las bendiciones que Dios había preparado para ellos. Por el contrario, un espíritu agradecido reconoce la mano de Dios en cada detalle, incluso en las cosas que parecen pequeñas o insignificantes. Esta actitud no solo glorifica a Dios, sino que también nos ayuda a mantenernos firmes en su camino. En Lucas 17, Jesús sanó a 10 leprosos, pero solo uno regresó para darle gracias. Jesús preguntó: ¿no quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17, 17. Este relato nos enseña que la gratitud no solo es una respuesta adecuada a las bendiciones de Dios, sino que también refleja un entendimiento más profundo de su obra en nuestras vidas. Cuando vivimos con un espíritu agradecido, reconocemos que todo lo bueno proviene de Él y que nuestra vida está completamente en sus manos. Además, la gratitud tiene un impacto directo en nuestra relación con el Espíritu Santo. En Efesios 5, 18, 20, Pablo nos insta a ser llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje conecta la gratitud con la plenitud del Espíritu, mostrando que un corazón agradecido crea un ambiente donde Él puede obrar con libertad. La gratitud, entonces, no es solo un acto, sino una postura espiritual que nos alinea con la voluntad de Dios y nos permite experimentar su presencia de manera más profunda. La gratitud también nos ayuda a enfrentar las pruebas con una perspectiva celestial. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Este versículo nos recuerda que incluso las dificultades tienen un propósito divino y que podemos dar gracias por ellas, no porque sean agradables, sino porque confiamos en que Dios está obrando algo bueno a través de ellas. Este tipo de gratitud no minimiza el dolor, pero sí lo coloca en el contexto del plan eterno de Dios, dándonos fuerza y esperanza. La gratitud no solo transforma nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones con los demás. En Colosenses 3, 15, 16, Pablo nos exhorta: que la paz de Cristo gobierne en sus corazones, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Este pasaje muestra cómo la gratitud fomenta la unidad y la paz, ayudándonos a valorar y honrar a quienes nos rodean. Cuando vivimos con gratitud, somos menos propensos a la envidia, la amargura y el egoísmo, y más inclinados a reflejar el amor de Dios en nuestras acciones. Por último, la gratitud nos prepara para recibir más de lo que Dios quiere darnos. En Mateo 25, 21, Jesús dice: bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Este principio también se aplica a la gratitud.
Cuando agradecemos lo que tenemos, mostramos que somos fieles administradores de las bendiciones de Dios. Y esto abre las puertas a mayores responsabilidades y privilegios en su reino. Un corazón agradecido no solo reconoce lo que ya se ha recibido, sino que también está preparado para recibir más, no como un derecho, sino como una expresión de la abundante gracia de Dios. La gratitud es más que una actitud, es un reflejo de nuestra relación con Dios y de nuestra confianza en su carácter. Al cultivar esta actitud, no solo agradamos al Espíritu Santo, sino que también experimentamos una transformación profunda que afecta cada área de nuestra vida. En cada momento, ya sea de abundancia o de necesidad, la gratitud nos permite ver la mano de Dios obrando, dándonos la certeza de que Él es fiel y su amor nunca falla. La fe es el fundamento sobre el cual descansa nuestra relación con Dios. No es simplemente un concepto abstracto ni un sentimiento pasajero. Es una convicción profunda que nos conecta con la voluntad de Dios y nos capacita para vivir en su propósito. En Hebreos 11:6 se nos dice: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este pasaje no solo destaca la importancia de la fe, sino que también nos muestra que ella es la clave para acceder a las bendiciones que el Espíritu Santo tiene reservadas para nosotros. La fe que agrada a Dios no se limita a creer en su existencia, sino que confía plenamente en su carácter y en sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir lo que esperamos. En Romanos 4:20-21 se describe la fe de Abraham de esta manera: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La confianza de Abraham no estaba basada en lo visible, sino en la fidelidad de aquel que le había dado la promesa. Esta misma fe es la que Dios busca en nosotros. Una fe que no se quiebra ante las adversidades, sino que se fortalece al recordar quién es Él. La fe también nos impulsa a actuar. En Santiago 2:17 se nos enseña que la fe sin obras es muerta. Este principio no contradice la gracia de Dios, sino que muestra que una fe viva y genuina produce frutos visibles. Cuando creemos de todo corazón, nuestras acciones reflejan esa confianza. Pensemos en la fe del centurión en Mateo 8, quien reconoció la autoridad de Jesús y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una palabra, y mi siervo será sanado. Mateo 8:8. Jesús se maravilló de su fe y le dijo: Vete, y que te suceda tal como has creído. Mateo 8:13. Este encuentro demuestra que la fe no solo agrada a Dios, sino que también libera su poder en nuestras vidas. La fe que Dios ama también se revela en nuestra capacidad para confiar en Él en medio de las pruebas. En 1 Pedro 1:6 y 7 se nos anima a regocijarnos incluso en las dificultades, sabiendo que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honor cuando sea manifestado Jesucristo. Las pruebas no son un castigo, sino una oportunidad para que nuestra fe sea refinada y fortalecida. Al permanecer firmes en estas temporadas, demostramos que nuestra confianza no está en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. La historia de los 3 jóvenes hebreos en Daniel 3 es un testimonio poderoso de este tipo de fe. Frente a la amenaza del horno de fuego ardiente, declararon: Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no,
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Daniel 3:18. Su fe no estaba condicionada al resultado. Confiaban en el poder de Dios para salvarlos, pero también estaban dispuestos a someterse a su voluntad, incluso si eso significaba enfrentar la muerte. Este ejemplo nos desafía a examinar nuestra fe y a preguntarnos si estamos dispuestos a confiar en Dios de la misma manera. La fe no solo nos sostiene en las pruebas, sino que también nos capacita para enfrentar desafíos que parecen imposibles. En Josué 6, el pueblo de Israel se enfrentó a los muros impenetrables de Jericó. La estrategia que Dios les dio no tenía sentido desde una perspectiva humana. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y luego gritar. Sin embargo, su fe los llevó a obedecer y los muros cayeron, demostrando que la victoria no dependía de su fuerza, sino de su confianza en el Señor. Este relato nos enseña que la fe nos lleva más allá de nuestras limitaciones y nos conecta con el poder de Dios para realizar lo que no podemos hacer por nuestra cuenta. La fe que agrada a Dios también requiere perseverancia. En Lucas 18, Jesús contó la parábola de la viuda persistente para enseñar a sus discípulos la importancia de orar siempre y no desmayar. Aunque el juez de la parábola no temía a Dios ni respetaba a los hombres, terminó haciendo justicia a la viuda debido a su insistencia. Jesús concluyó la historia diciendo: ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Lucas 18, 7, 8. Esta pregunta final es un llamado a examinar nuestra fe y a perseverar en la confianza, sabiendo que Dios siempre actúa a su tiempo. La fe también nos conecta con la provisión de Dios. En Zacarías Reyes 4, una viuda se enfrentaba a la posibilidad de perder a sus hijos debido a sus deudas. Cuando acudió al profeta Eliseo, él le pidió que reuniera tantas vasijas como pudiera y que comenzara a llenarlas con el poco aceite que tenía. Su fe la llevó a obedecer, y el aceite no dejó de fluir hasta que todas las vasijas estuvieron llenas. Este milagro no solo resolvió su problema inmediato, sino que también le enseñó que la provisión de Dios siempre es suficiente. Este relato nos recuerda que la fe nos permite experimentar la abundancia del Espíritu Santo en áreas donde, humanamente, vemos limitaciones. Dios también ama la fe que confía en su guía, incluso cuando no entendemos su plan por completo. En Génesis 12, Dios llamó a Abram y le dijo: «Deja tu tierra natal y a tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré». Génesis 12:1. Abram obedeció, a pesar de no saber exactamente a dónde iba, y su fe lo llevó a convertirse en el padre de una nación. Este ejemplo nos desafía a confiar en la dirección de Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, sabiendo que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido. La fe que Dios ama no es estática, es dinámica y está en constante crecimiento. En Marcos 9:24, un padre desesperado clamó a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta declaración honesta no fue una muestra de debilidad, sino de humildad, reconociendo que su fe necesitaba ser fortalecida. Jesús no lo rechazó, en cambio, respondió con compasión y sanó a su hijo. Este encuentro nos enseña que no necesitamos tener una fe perfecta para agradar a Dios. Lo que Él busca es un corazón dispuesto a confiar en Él y a crecer en fe cada día. Al vivir con una fe inquebrantable, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos la plenitud de su Espíritu. En Juan 14:12, Jesús prometió: «El que cree en mí,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esta promesa no es solo para unos pocos, es para todos los que creen. La fe nos conecta con el poder de Dios para impactar el mundo y llevar su gloria a donde quiera que vayamos. La fe no es solo un requisito para agradar a Dios, es el puente que nos conecta con su amor, su poder y su propósito eterno. Al cultivar una fe viva y activa, no solo experimentamos su bendición, sino que también nos convertimos en un testimonio de su fidelidad y gracia para quienes nos rodean. El amor de Dios se revela en cada aspecto de su carácter, y una de las formas más poderosas en que podemos reflejarlo es a través de la compasión. No se trata simplemente de sentir lástima por los demás, sino de un amor activo que nos mueve a actuar, a tender la mano y a aliviar el sufrimiento de quienes están a nuestro alrededor. La compasión es un reflejo directo del corazón de Dios, una actitud que agrada profundamente a su espíritu porque encarna el amor mismo que Él derrama sobre nosotros. En Colosenses 3:12 se nos exhorta: revístanse de entrañable misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Este mandato no es solo una sugerencia, es una invitación a vivir de una manera que transforme tanto nuestras vidas como las de los demás. La compasión no es opcional para aquellos que buscan agradar a Dios. En Mateo 25, Jesús describe cómo, al final de los tiempos, separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de las cabras. A los que están a su derecha, Él les dirá: porque tuve hambre, y me diste de comer, tuve sed, y me diste de beber, fui forastero, y me recogiste. Mateo 25:35. Estas palabras no solo revelan que nuestras acciones hacia los demás tienen un peso eterno, sino que también muestran cómo Dios valora la compasión como una expresión de su amor en el mundo. Al cuidar de los necesitados, estamos sirviendo directamente a Jesús, mostrando que hemos entendido su llamado a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esta actitud no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino que también refleja la naturaleza misma de Dios. En Salmo 103:13 se nos dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. La compasión de Dios hacia nosotros no es pasiva, es activa y llena de propósito. Nos llama a imitar su carácter, extendiendo el mismo amor y cuidado que hemos recibido. Cuando mostramos compasión, nos convertimos en un canal de su gracia, llevando su luz a un mundo que muchas veces está sumido en la oscuridad. La compasión también requiere valentía, porque nos llama a salir de nuestra zona de comodidad y a invertir en la vida de los demás. En Lucas 10, Jesús narra la parábola del buen samaritano, donde un hombre marginado por la sociedad se convierte en un ejemplo de amor práctico. A pesar de las barreras culturales y personales, el samaritano se detuvo, atendió las heridas del hombre y se aseguró de que recibiera el cuidado necesario. Jesús concluyó la parábola diciendo: «Ve y haz tú lo mismo». Lucas 10:37. Estas palabras no son solo un desafío, sino una invitación a vivir con un corazón compasivo que actúe incluso cuando sea inconveniente o desafiante. La compasión no solo beneficia a quienes la reciben, también transforma a quienes la practican. En Proverbios 11:25 se nos promete: «El alma generosa será prosperada, y el que sacie a otros también será saciado». Este principio nos enseña que la compasión no solo es un acto de obediencia, sino también una puerta a la abundancia espiritual. Al dar de nosotros mismos, experimentamos el gozo y la plenitud que provienen de reflejar el carácter de Dios en nuestras vidas.
La compasión también tiene un impacto directo en nuestra relación con el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22, 23 se nos describe el fruto del Espíritu, que incluye el amor, la bondad y la mansedumbre. Estas cualidades no solo son evidencias de la obra del Espíritu en nosotros, sino también herramientas a través de las cuales podemos extender su reino. La compasión no es simplemente un sentimiento, es una manifestación del Espíritu Santo que nos capacita para amar como Cristo amó, con un amor que trasciende nuestras propias capacidades. En Isaías 58, Dios describe el tipo de adoración que realmente le agrada. ¿No es acaso el ayuno que yo escogí desatar las cadenas de la injusticia y soltar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper todo yugo? Isaías 58, 6. Este pasaje nos recuerda que la compasión no es solo un acto individual, sino una responsabilidad colectiva de buscar la justicia y aliviar el sufrimiento en el mundo. Cuando vivimos con compasión, no solo obedecemos a Dios, sino que también participamos activamente en su obra redentora, trayendo esperanza y restauración a los lugares donde más se necesita. La compasión también requiere sensibilidad espiritual. Para vivir con este corazón, debemos estar atentos a las necesidades que Dios pone frente a nosotros y responder con disposición. En Hechos 3, Pedro y Juan se encontraron con un hombre cojo a la entrada del templo. Aunque no tenían dinero para darle, le ofrecieron algo mucho más valioso: la sanidad en el nombre de Jesús. Este acto de compasión no solo transformó la vida de aquel hombre, sino que también fue un testimonio poderoso del amor y el poder de Dios. Este relato nos enseña que la compasión no siempre implica grandes recursos, sino un corazón dispuesto a compartir lo que tenemos. Cuando vivimos con compasión, también nos alineamos con el llamado de Dios a ser luz en el mundo. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». La compasión es una de las formas más claras en que nuestra luz puede brillar, mostrando al mundo el amor de un Dios que no es indiferente al sufrimiento, sino que se involucra activamente para traer sanidad y redención. La compasión no solo es poderosa, sino también contagiosa. Cuando actuamos con un corazón compasivo, inspiramos a otros a hacer lo mismo, creando un impacto que trasciende nuestras acciones individuales. En 2 Corintios 1:3-4, Pablo describe a Dios como el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y nos anima a consolar a otros con el consuelo que hemos recibido de Él. Este ciclo de compasión y consuelo refleja la naturaleza misma del cuerpo de Cristo, donde cada miembro está llamado a cuidar y a edificarse mutuamente. Vivir con compasión no siempre será fácil, pero siempre será gratificante. Cada acto de amor y misericordia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. En 1 Juan 3:18 se nos exhorta: «Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad». Estas palabras resumen el corazón de la compasión. Un amor que no se limita a lo superficial, sino que se traduce en acción y transforma vidas para la gloria de Dios. Al adoptar esta actitud, no solo agradamos al Espíritu Santo, sino que también nos convertimos en un reflejo tangible de su amor en el mundo. La obediencia es una de las expresiones más puras de amor y fe hacia Dios. No se trata simplemente de cumplir reglas, sino de una rendición total que nace de la confianza en su carácter y en su perfecta voluntad. En 1 Samuel 15:22, el profeta Samuel declara: «Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor». Obedecer
vale más que el sacrificio, y prestar atención más que la grasa de los carneros. Estas palabras nos muestran que para Dios, la obediencia no es una obligación fría, sino una respuesta sincera a su amor y su autoridad. La obediencia es un reflejo de la fe. Cuando confiamos en Dios, obedecemos incluso cuando no entendemos por completo el camino delante de nosotros. Esto requiere un corazón dispuesto a someterse a su dirección y a reconocer que sus pensamientos son más altos que los nuestros. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la obediencia no siempre será lógica desde nuestra perspectiva, pero siempre será correcta según el plan de Dios. Dios honra la obediencia porque demuestra nuestra disposición a caminar en su propósito. En Deuteronomio 28, Él promete bendiciones abundantes para quienes escuchan su voz y guardan sus mandamientos. Estas bendiciones no son solo materiales, sino también espirituales, incluyendo su guía, su paz y su protección. Sin embargo, estas promesas están condicionadas a nuestra voluntad de someternos a su voluntad. La obediencia, entonces, no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos abre las puertas a su favor. La obediencia también requiere valentía, porque a menudo nos llama a ir en contra de nuestra propia naturaleza o de las expectativas del mundo. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declararon: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta declaración resuena como un recordatorio de que nuestra lealtad principal es hacia Dios, incluso cuando eso signifique enfrentar oposición o incomodidad. La obediencia no siempre será fácil, pero siempre será recompensada por aquel que ve y honra nuestros actos de fidelidad. La obediencia no se limita a grandes decisiones. También se manifiesta en las cosas pequeñas, en los detalles de nuestra vida diaria. Jesús mismo nos enseñó esto al decir: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Este principio nos enseña que cada acto de obediencia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno. Cuando seguimos a Dios en las cosas pequeñas, estamos demostrando que podemos ser confiables con responsabilidades mayores. La obediencia también nos lleva a experimentar la plenitud del Espíritu Santo. En Juan 14, 15, 17, Jesús promete que el Espíritu Santo será enviado a aquellos que guardan sus mandamientos. Esto nos muestra que la obediencia no es solo una forma de agradar a Dios, sino también una puerta para experimentar su presencia de manera más profunda. La obediencia nos alinea con su voluntad y crea un ambiente en el que el Espíritu Santo puede obrar libremente en nuestras vidas. La obediencia no siempre será popular ni comprendida por los demás, pero siempre será honrada por Dios. En Isaías 1:19 se nos promete: si están dispuestos y son obedientes, comerán lo mejor de la tierra. Este versículo nos asegura que la obediencia no es un sacrificio sin sentido, sino una inversión en el propósito y las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Al elegir obedecer, estamos declarando nuestra confianza en su bondad y en su plan perfecto. La obediencia también nos protege. En Salmos 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Este pasaje nos recuerda que la obediencia a la palabra de Dios nos guía y nos mantiene en el camino correcto. Cuando obedecemos, evitamos muchos errores y consecuencias dolorosas que resultan de seguir nuestros propios caminos. La obediencia no es una carga, sino una forma de vivir en libertad y en alineación con la verdad de Dios. Dios no solo espera nuestra obediencia,
también nos capacita para cumplirla. En Filipenses 2:13 se nos asegura: porque Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo nos da la confianza de que no estamos solos en nuestro esfuerzo por obedecer. El Espíritu Santo obra en nosotros para darnos el deseo y la capacidad de seguir a Dios, fortaleciendo nuestra fe y nuestra voluntad. La obediencia no siempre se manifiesta de inmediato, pero siempre tiene un impacto eterno. En Hebreos 11 encontramos una lista de hombres y mujeres que obedecieron a Dios, incluso cuando su plan no se reveló completamente en sus vidas. Estas personas no vieron el cumplimiento total de las promesas de Dios en la tierra, pero su obediencia dejó un legado de fe y fidelidad que sigue inspirándonos hoy. Este capítulo nos recuerda que nuestra obediencia no solo agrada a Dios, sino que también tiene un impacto que trasciende nuestras propias vidas. Cuando vivimos en obediencia, no solo experimentamos las bendiciones de Dios, sino que también nos convertimos en un reflejo de su carácter. En 1 Juan 2:5-6 se nos dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. La obediencia nos permite vivir de una manera que refleja a Cristo y testifica de su obra en nosotros. La obediencia no es una carga, sino un privilegio que nos conecta con el corazón de Dios. Al elegir obedecer, estamos declarando nuestra confianza en su plan, nuestra disposición a seguir su dirección y nuestro deseo de vivir para su gloria. La obediencia nos lleva a un lugar de comunión más profunda con Él, donde experimentamos su presencia, su poder y su amor de una manera que transforma nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. El anhelo de justicia no es simplemente un deseo humano, sino un reflejo del carácter de Dios en nuestra vida. Él es un Dios justo, que ama lo recto y aborrece la injusticia, y nos llama a vivir de acuerdo con sus estándares de integridad y equidad. En Miqueas 6:8 se nos dice: se te ha declarado lo que es bueno, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Este versículo no solo es una instrucción, sino una invitación a ser embajadores de su justicia en un mundo lleno de desigualdad y oscuridad. La justicia no es solo un ideal abstracto, es un mandato activo que transforma nuestras acciones, pensamientos y prioridades. En Proverbios 21:3 se nos enseña: practicar la justicia y el derecho es más grato al Señor que el sacrificio. Este pasaje subraya que Dios valora más la manera en que tratamos a los demás que cualquier acto externo de devoción. La justicia que agrada a Dios no se limita a lo legal, abarca todo lo que refleja su carácter, incluyendo la honestidad, la integridad y la compasión hacia los vulnerables. El anhelo de justicia no solo se manifiesta en nuestras acciones hacia los demás, sino también en nuestra disposición para someternos a la justicia de Dios en nuestras propias vidas. En Isaías 1:16-17, Dios llama a su pueblo a lavarse y limpiarse, a apartar de su vista las malas obras y a aprender a hacer el bien, buscar la justicia, ayudar al oprimido, defender al huérfano y abogar por la viuda. Este llamado no es solo a evitar el mal, sino a buscar activamente el bien, a defender a quienes no pueden defenderse y a ser una voz para los que no tienen voz. La justicia también está intrínsecamente ligada al amor. En 1 Corintios 13:6, Pablo describe el amor diciendo: no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Este pasaje nos recuerda que no podemos separar el anhelo de justicia del amor que Dios nos ha mostrado. Cuando vivimos en justicia, estamos demostrando su amor de manera tangible,
mostrando al mundo que su luz es más poderosa que cualquier tiniebla. Jesús mismo es el ejemplo perfecto de cómo vivir con un anhelo de justicia. Durante su ministerio, defendió a los marginados, desafió a los opresores y enseñó a sus discípulos a tratar a los demás con dignidad y respeto. En Mateo 23:23, reprendió a los líderes religiosos diciendo: «Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el eneldo y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad». Esta declaración no solo revela la prioridad de Dios por la justicia, sino que también nos advierte contra una fe superficial que ignora lo que realmente importa. El anhelo de justicia no solo transforma nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra relación con Dios. En Salmos 33:5 se nos dice: «El Señor ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de su amor inagotable». Este versículo nos muestra que cuando vivimos con un corazón justo, estamos alineándonos con lo que Dios ama. Al buscar la justicia, no solo reflejamos su carácter, sino que también experimentamos su presencia de una manera más profunda. La justicia también requiere humildad, porque nos llama a reconocer que no somos los árbitros finales de lo que es justo o correcto. En Santiago 4:12 se nos recuerda: «Hay un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo?». Este pasaje nos invita a practicar la justicia no desde una posición de superioridad, sino con un corazón dispuesto a obedecer a Dios y a tratar a los demás con la misma gracia que hemos recibido. La búsqueda de justicia también nos desafía a actuar, incluso cuando es incómodo o impopular. En Amós 5:24, el profeta proclama: «Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo inagotable». Este llamado es una exhortación a no ser pasivos, sino a ser agentes de cambio en nuestras comunidades y en el mundo. La justicia que Dios ama no se detiene ante la resistencia. Es persistente y transformadora, como un río que no deja de fluir. La justicia no solo agrada a Dios, también es un testimonio poderoso para quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los demás, para que al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando vivimos con un anhelo de justicia, estamos reflejando la luz de Dios en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y redención. Cada acto de justicia, por pequeño que parezca, es un recordatorio de que Dios todavía está obrando en medio de su creación. La justicia que agrada a Dios no es solo una actitud externa, es una transformación interna que cambia nuestra manera de pensar, hablar y actuar. En Romanos 12:2, Pablo nos insta a no conformarnos aquí a este mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente, para que podamos discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este proceso nos capacita para vivir de acuerdo con los principios de justicia que reflejan el corazón de Dios. Dios no solo nos llama a buscar la justicia, también nos capacita para vivir en ella. En Filipenses 2:13 se nos asegura que Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Este versículo nos da la confianza de que no estamos solos en nuestro esfuerzo por vivir con un corazón justo. El Espíritu Santo obra en nosotros, dándonos el deseo y la capacidad de reflejar el carácter de Dios en todo lo que hacemos. El anhelo de justicia también nos conecta con la misión de Dios en el mundo. En Isaías 61 se describe el ministerio del Mesías
como uno que trae buenas noticias a los pobres, libertad a los cautivos y justicia para los oprimidos. Jesús citó este pasaje en Lucas 4, 18, 19, declarando que se había cumplido en él. Como seguidores de Cristo, somos llamados a continuar esta misión, viviendo de manera que su justicia sea evidente en nuestras vidas y en nuestras comunidades. La justicia no es algo que simplemente buscamos, es algo en lo que caminamos cada día. En Salmos 106:3 se nos dice: «Dichosos los que practican la justicia, los que siempre hacen lo que es correcto». Este versículo nos recuerda que la justicia no es solo una meta, sino una forma de vida que agrada a Dios y nos acerca más a Él. Cuando vivimos con este anhelo, estamos participando activamente en su obra redentora, trayendo su reino a la tierra como en el cielo. Vivir con un anhelo de justicia no siempre será fácil, pero siempre será gratificante. Cada acto de justicia, por pequeño que parezca, tiene un impacto eterno, tanto en nuestras vidas como en las vidas de quienes nos rodean. Al adoptar esta actitud, no solo agradamos al Espíritu Santo, sino que también nos convertimos en un reflejo tangible de su amor y su verdad en el mundo. La conclusión de todo lo que hemos explorado hasta ahora se resume en una verdad central. Dios no solo nos llama a adoptar actitudes que reflejen su carácter, sino que nos da el poder y la gracia para vivir de esta manera. Cada actitud que hemos visto no es una simple recomendación, sino una invitación divina a caminar en una relación más profunda con Él. Estas actitudes no son obligaciones rígidas, sino caminos hacia la libertad, la plenitud y la comunión con el Espíritu Santo. Dios busca corazones que sean sensibles a su voz, vidas que estén dispuestas a ser moldeadas conforme a su voluntad. En 2 Crónicas 16:9 leemos: «Porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo». Esta búsqueda divina revela el deseo de Dios de encontrar personas que vivan no solo para cumplir con normas externas, sino para reflejar su gloria en cada aspecto de sus vidas. Estas actitudes no solo agradan a Dios, también son el medio por el cual su presencia y su poder se manifiestan en nosotros. Cada una de estas actitudes tiene un propósito específico en la obra de Dios en nuestras vidas. No se trata solo de recibir bendiciones, aunque esto sea una consecuencia inevitable de vivir en su voluntad, sino de permitir que su reino se establezca a través de nosotros. En Filipenses 1:6 se nos asegura: «El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús». Esto nos da la certeza de que lo que Dios nos ha llamado a hacer, Él mismo lo llevará a cabo, si vivimos con un corazón dispuesto a obedecer y a reflejar su carácter. La humildad nos enseña que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Es la base para acercarnos a Él con un espíritu contrito y rendido. La gratitud nos permite vivir conscientes de su provisión y su gracia, transformando nuestras perspectivas incluso en medio de las circunstancias más difíciles. La fe nos conecta con su poder y su propósito, permitiéndonos caminar en confianza incluso cuando no podemos ver el camino completo. La compasión nos lleva a actuar con el mismo amor que Dios nos ha mostrado, reflejando su luz en un mundo quebrantado. La obediencia demuestra nuestra disposición a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente sus planes. Y el anhelo de justicia nos alinea con su misión redentora, llevándonos a vivir como agentes de su reino en la tierra. Todas estas actitudes, aunque distintas, están interconectadas y apuntan hacia un mismo propósito: llevarnos a una relación más profunda con Dios y transformar nuestras vidas para que reflejen su gloria.
En Gálatas 5:25 se nos insta: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado nos recuerda que no podemos adoptar estas actitudes por nuestra propia fuerza o disciplina, sino que dependemos del Espíritu Santo para que Él obre en nosotros y nos transforme a su imagen. La clave para vivir de esta manera es permanecer en Cristo. En Juan 15:5, Jesús dijo: Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Este pasaje no solo subraya la importancia de una relación constante con Él, sino que también nos asegura que todo lo que necesitamos para vivir con estas actitudes fluye de nuestra conexión con su presencia. La humildad, la gratitud, la fe, la compasión, la obediencia y la justicia no son simplemente objetivos que debemos alcanzar, sino frutos que nacen de una vida enraizada en Cristo. Dios no nos deja solos en este proceso. En Ezequiel 36, 26, 27, Él promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que sigan mis decretos y obedezcan mis leyes. Este pasaje nos muestra que vivir con estas actitudes no es un esfuerzo humano, sino una obra divina que comienza en nuestro interior y se manifiesta en nuestras acciones. La plenitud del Espíritu Santo se revela de manera especial cuando adoptamos estas actitudes como un estilo de vida. Al vivir con un corazón humilde, agradecido, lleno de fe, compasivo, obediente y justo, creamos un espacio donde su presencia puede obrar con libertad y poder. En 2 Corintios 3:18, Pablo describe este proceso diciendo: nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Este proceso de transformación es continuo, pero cada paso que damos en obediencia y rendición nos acerca más a su propósito para nuestras vidas. Estas actitudes no solo benefician nuestra relación con Dios, sino que también tienen un impacto directo en quienes nos rodean. En Mateo 5:16, Jesús nos llama a dejar que nuestra luz brille delante de los hombres, para que al ver nuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cada acto de humildad, gratitud, fe, compasión, obediencia y justicia no solo refleja el carácter de Dios, sino que también invita a otros a experimentar su amor y su verdad. Vivir de esta manera no siempre será fácil. Habrá desafíos, momentos de debilidad y tentaciones de volver a nuestras antiguas actitudes. Sin embargo, en 2 Corintios 12:9, Dios nos recuerda: mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este versículo nos asegura que no importa cuán difícil sea el camino, su gracia siempre será suficiente para sostenernos y capacitarnos. Cada actitud que agrada a Dios es una respuesta a su amor y una declaración de nuestra fe en su carácter. No las adoptamos para ganar su favor, sino porque ya hemos recibido su gracia y queremos vivir de una manera que refleje nuestra gratitud. En Romanos 12:1, Pablo nos exhorta: presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su verdadera adoración. Este llamado a la entrega total es la base para vivir con las actitudes que hemos explorado, permitiendo que nuestras vidas sean un reflejo continuo de su gloria. El Espíritu Santo nos invita a responder a este llamado con valentía y confianza, sabiendo que cada paso de obediencia y cada acto de fe nos acerca más a su propósito. Al vivir con estas actitudes, no solo experimentaremos su bendición,
sino que también nos convertiremos en instrumentos de su amor y su luz en el mundo. Este es el verdadero poder de una vida transformada, no solo recibir de Dios, sino también reflejar su carácter en todo lo que hacemos. El llamado está claro y la invitación está abierta. Ahora es el momento de adoptar estas actitudes, de rendirnos completamente a Dios y de permitir que su Espíritu obre en nosotros para su gloria y su propósito eterno. Cuando observamos todo lo que Dios nos llama a hacer, descubrimos que no es simplemente un conjunto de actitudes lo que Él busca en nosotros. Es mucho más profundo. Lo que Él desea es transformar nuestra esencia, nuestra manera de vivir y la dirección de nuestro corazón. Cada una de las actitudes que hemos explorado no es solo una lista de cosas que debemos hacer, sino el reflejo de un carácter que Dios quiere formar en nosotros para revelarse al mundo a través de nuestra vida. El Espíritu Santo no solo está presente para guiarnos a estas actitudes, sino para trabajar en nuestro interior y producir los frutos que agradan a Dios. En Gálatas 5:22-23 se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Estas cualidades no son logros humanos, sino evidencias del Espíritu obrando en un corazón que ha sido entregado a Él. La transformación comienza cuando permitimos que Él tome el control total de nuestras decisiones, prioridades y acciones. Cada paso que damos hacia el carácter de Dios es una declaración al mundo de que nuestra vida ya no está gobernada por las circunstancias ni por nuestros deseos personales. Es una muestra de que ahora vivimos bajo una nueva autoridad, la de Cristo, que nos llama a ser luz en la oscuridad y esperanza en medio de la incertidumbre. En Mateo 5:14-16, Jesús nos recuerda que somos la luz del mundo y que nuestras buenas obras glorifican al Padre en los cielos. Pero para que esta luz brille, primero debe haber un cambio en el interior, un cambio que solo puede venir de una rendición total al Espíritu. Dios no solo quiere que adoptemos estas actitudes como un reflejo de su carácter, sino también para que participemos en su obra redentora. Cada acto de humildad, cada momento de gratitud, cada decisión basada en fe, cada expresión de compasión, cada paso de obediencia y cada búsqueda de justicia son oportunidades para que su reino sea evidente aquí en la tierra. Dios nos invita a vivir de una manera que no solo cambie nuestras vidas, sino que también impacte a quienes nos rodean. Esta invitación no está reservada para unos pocos, sino para todos los que desean caminar con Él. En Joel 2:28 se nos promete que el Espíritu será derramado sobre toda carne, que jóvenes y ancianos recibirán visiones y sueños, y que todos serán parte del cumplimiento del propósito divino. Este derramamiento no se trata solo de dones o manifestaciones, sino de un llamado a vivir en plena comunión con Dios, permitiendo que su Espíritu nos transforme desde adentro hacia afuera. El poder del Espíritu Santo no se manifiesta únicamente en grandes eventos. También se revela en los pequeños actos de fidelidad diaria. Cuando elegimos ser agradecidos en lugar de quejarnos, confiar en lugar de temer, amar en lugar de juzgar y obedecer en lugar de resistir, estamos abriendo la puerta para que el poder de Dios opere en nuestras vidas y nos lleve a un lugar de propósito y plenitud que no podemos alcanzar por nuestra cuenta. Dios nos llama a vivir vidas que reflejen su gloria, no para cumplir con un estándar externo, sino porque es en este camino donde encontramos la verdadera libertad y propósito. Cada actitud que agrada a Dios no es una carga, sino un regalo que nos acerca más a su corazón y nos permite experimentar su amor de una manera que transforma cada área de nuestra vida. El Espíritu Santo está dispuesto a guiarte, capacitarte y acompañarte en este proceso,
Solo necesita un corazón dispuesto, un alma rendida y una fe que confíe plenamente en su poder. Cuando adoptamos estas actitudes con sinceridad y perseverancia, no solo agradamos a Dios, sino que también vivimos en la plenitud de su presencia, cumpliendo el propósito eterno para el cual fuimos creados. Ahora es el momento de dar ese paso y experimentar lo que significa vivir completamente alineados con su voluntad.